Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos apartado para estudiar la palabra de Dios, que hemos apartado para estudiar la lección de escuela sabática. Mis queridos hermanos, hoy nos toca la lección correspondiente al lunes 2 de octubre. El Dios que anhela estar con nosotros. Pero antes de que empecemos el estudio, quiero invitarles primero que todo a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones, que si tienen algún comentario o quieren enriquecer nuestro estudio de todo lo que decimos, entonces pueden dejar sus comentarios allí en la caja de los comentarios. Y obviamente no dejar de recordarles que por favor compartan el video con todas las personas que más puedan compartirlas. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje a todas las personas que más podamos. Y también para que podamos compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, estos estudios que estamos haciendo de la lección de escuela sabática. Y pues vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud en este nuevo día. Gracias porque otro día nos regalas, porque nuevamente estás allí dispuesto para recibir nuestra alabanza, nuestra adoración y también para acompañarnos en el estudio de tu palabra. Padre bueno, queremos pedir y queremos suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para estudiar tu palabra, que Él sea el que nos guía, el que nos ayuda a entender y el que nos capacita para vivir lo que aprendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de la lección de hoy es El Dios que anhela estar con nosotros. En Génesis, en el capítulo 17 y el versículo 7 dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. En el capítulo 26, versículo 3 dice: Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras conforme al juramento que hice a Abraham, tu padre. En el capítulo 28 y en el versículo 15 dice: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, la narrativa del Antiguo Testamento es una narrativa en la que Dios siempre está actuando según su naturaleza misionera, o sea, según la misión que Él se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la idea? Cumplir todos sus propósitos, los cuales había planeado para con nosotros. El pueblo, la humanidad, el pueblo de Dios, por decirlo así, se estaba yendo en contra de lo que Dios había dicho. El mundo, el ser humano. Por ejemplo, en la Torre de Babel, todo el pueblo estaba como un solo hombre y querían establecerse en un solo lugar, edificando una ciudad y una torre, desobedeciendo la orden expresa de Dios que debían diseminarse, esparcirse, llenar la tierra. No, ellos querían ir en contra de la voluntad de Dios y establecerse en un solo sitio, pero en su voluntad, en su plan misionero, Dios quería que la humanidad no se centrara en los ideales egoístas de exaltarse a sí mismos, sino que recordaran que Dios necesitaba que el hombre se implicara en su plan misionero. Así que debían
concentrarse en otras cosas diferentes. Así que en Babel, Dios desciende y confunde sus lenguas. Dios intervino en ese plan egoísta del ser humano y confunde sus lenguas, llevando a cabo su plan original de que se diseminaran, se regaran por toda la tierra para llenarla. Luego cumplió con su labor, con su misión, con esa misión que se había preparado, que él había planeado desde antes de la fundación del mundo, al llamar a Abraham, que luego se llamó Abraham, pasó a llamarse Abraham, a fin de que fuera ese canal, ese medio, como esa lamparita que iba a brillar en medio de toda la oscuridad que circundaba el mundo. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron muchas, fueron múltiples, pero una se destaca sobre todas las demás y es que siempre estaría con ellos. Seré tu Dios, estaré contigo, yo estoy contigo. Son todas las expresiones que Dios utiliza siempre con ellos. O sea, la principal de todas las promesas es que siempre Dios iba a estar con nosotros. Y en Mateo 28:20 dice: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios, la misión de Dios, su objetivo es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A medida que transcurre toda la historia, por ejemplo, en la historia de José, José es utilizado como un instrumento de salvación, es decir, está implicado en la obra misional, en la misión que Dios se había propuesto para el ser humano. Cada paso de la experiencia de José, incluso sus momentos más difíciles en la cárcel, en el momento en que salió como esclavo vendido por sus hermanos, en todos los momentos difíciles siempre la Biblia hace esta afirmación: y el Señor estuvo con José. Es decir, Dios siempre quiere estar con nosotros. Ahora, ¿tú y yo permitiremos que el Señor esté a nuestro lado? ¿Deseamos realmente que esté a nuestro lado? Generaciones más tarde, en ese cumplimiento de la misión que Dios tenía para con la humanidad, entonces llama a Moisés y lo envía a Faraón. ¿Para qué? Para que sacase al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Una y otra vez Jehová confirmó el profundo deseo que tenía de permanecer con su pueblo. Por ejemplo, Éxodo 29, 43 y 45, vamos a leerlo. Éxodo, a ver si lo logro encontrar. Éxodo 29. Éxodo 29 dice, en el 43 al 45 dice: donde también me reuniré con los israelitas, mi gloriosa presencia santificará ese lugar, consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Es decir, constantemente Dios está en pro de cumplir la misión que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo y que había puesto en ejecución en el momento en el que el pecado entró en este mundo, y es estar siempre con su pueblo. Dios decidió estar con sus hijos de una manera distinta. Confirmó a Moisés que anhelaba estar en medio de su pueblo, que quería morar con los hijos de Israel, y por eso les encomienda la construcción de un tabernáculo lleno del propósito de habitar en medio de su pueblo, y que apuntaría todo lo que tenía que ver con ese santuario sería
como una especie de parábola, por decirlo así. Todo lo que tiene que ver con el santuario sería como una especie de parábola que ejemplificaría todo lo que Jesucristo iba a hacer en el proceso de unirnos nuevamente con nuestro Padre Celestial, de restaurar plenamente nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Todas y cada una de las cosas que estaban allí en ese santuario, las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio judaico, todo eso estaba constituido para representar la obra, la muerte, resurrección, ascensión y ministerio en el santuario celestial de Cristo Jesús. Todas estas cosas, todas estas ceremonias, todas estas situaciones no eran nada sin Cristo Jesús. Eso lo dice Elena de White en la matutina Exaltada Jesús en la página 18. Dice, las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían ninguna virtud, excepto en lo que se referían a Cristo Jesús. Es decir, sin Cristo Jesús todo eso no significaba absolutamente nada, o sea, no tenía ningún sentido. Solamente el único sentido que adquirían todos esos ritos, todos esos sacrificios, todas esas ofrendas y todo ese ministerio sacerdotal, todo eso que estaba montado en el tabernáculo, solo adquiría verdadero sentido y razón en la presencia de Cristo Jesús. Es decir, en que apuntaban a la obra que Cristo Jesús iba a venir aquí a la tierra. Sin eso, todo ese sistema era basura, simple y llanamente. Era basura, sin significado. Pero es en Cristo Jesús en que adquiere verdadero significado. Y en este momento quiero decirte a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, acércate a Cristo Jesús, acércate a Él, a toda su obra, a esa misión que Dios tenía por rescatarnos a cada uno de nosotros. Te quiero invitar para que estudies lo que tiene que ver con el santuario, que mires estas figuras, estos tipos, estas sombras, cómo apuntaban a Cristo Jesús y su obra. Pero no solamente su obra en la tierra. Muchos piensan en el mundo cristiano hoy en día que todo lo que había en el santuario, todo lo que pertenecía a la ley ceremonial escrita por Moisés, apuntaban a la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra y no más. Pero todo lo que había en el santuario apuntaba a la obra de Cristo Jesús, no solamente a lo que iba a hacer aquí en la tierra, sino a su obra en el santuario celestial. Porque recordemos, Dios mismo le dijo que todo lo que Moisés iba a construir con el pueblo iba a ser según el modelo que le iba a ser mostrado. Es decir, hay un santuario celestial, un santuario real en el cielo. Y lo que se hacía en el santuario terrenal es una sombra de lo que se hacía, de lo que iba a ser Cristo aquí en la tierra, pero también de su ministerio sumo sacerdotal allá en el cielo. Te invito para que lo estudies, para que intentes profundizar en ese tema, pero no como una cuestión académica o de conocimiento simplemente. Quiero que veas, que encuentres, que halles en ese estudio, en profundizar en ese tema, encuentres la obra redentora de Cristo Jesús en tu vida. Que encuentres a Cristo Jesús en el santuario ministrando por ti. Que sigas con tu fe a la obra que Cristo Jesús realiza por ti en el santuario celestial, su obra mediadora, su obra de purificación de nuestros pecados y su obra de juicio, en el que decide quién es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo Jesús y quién no lo es, puesto que ese juicio se realiza antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué lo sabemos?
Porque cuando Cristo venga, según Apocalipsis capítulo 22 y en los últimos versículos dice: he aquí que vengo y mi galardón conmigo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Él viene, ya viene con el galardón. Es decir, ya ha separado, ya sabe quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los que no son verdaderos hijos de Dios. Ya se ha llevado a cabo el juicio. Y entonces cuando Él viene, ya viene con el galardón para cada uno de los que se han ganado ese galardón, que espero tú y yo seamos parte de ellos. Mi querido hermano, mi querida hermana, solamente me resta desearte que pases un muy feliz día y que Dios te bendiga.